Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el Jueves de Mayol. Son las 8:35. Don Alberto Mayol desde las Europas. Espero que usted no esté cerca de alguien con viruela del mono. Oye, no. Sí, esperemos que no se ¿Recibió? No venga de nuevo ¿Estará vacunado? ¿Recibió la antivariólica cuando era niño? Sí, claro que sí. ¿Sí? Estamos ya. Sí. Listo. Sí. Corresponde entonces a los... Ventajas de los Soy latinoamericanos hijo de frente al sistema de Exacto. salud. Claro. Hay Ventajas que decir una frase así como altisonante, pero es cierta. Soy hijo de uno de los sistemas de salud más exitosos del mundo, que es el chileno. Sí. Suena impresionante, pero es verdad. Sí. De salud pública, dice usted. Sí, en este tipo de aspectos, claro. Sí, Además es una gran ventaja de los latinoamericanos que tuvimos más tiempo de esas enfermedades que los europeos. Claro. También, efectivamente. Que se han mantenido ahí las vacunas por más tiempo. Pero bueno, oye Alberto, bueno, esto ha permitido igual que sigas pendiente de lo que ocurre en la realidad política chilena, y hay una nueva incorporación en el gobierno. Lo comentábamos al inicio del programa. A propósito de vacunas, ¿no? Tú dices que es como para inmunizar el Ministerio del Interior, la llegada de Analía Uriarte. O sea, claro, es una incorporación que viene a ser un esfuerzo. Yo entiendo lo que está haciendo la ministra, o sea, entiendo en la preocupación, incluso pienso en la complejidad del escenario que enfrenta. Primero, buscar alguna clase de vínculo más orgánico con ciertas estructuras de poder formalmente fuertes. El Partido Socialista, el bacheletismo. Entonces esa vinculación la entiendo, comprendo qué es lo que pensó para poder tomar esa decisión. Y entonces la llegada de Uriarte viene a ser entonces un arribo, la concreción del peso en el Ministerio del Interior del Partido Socialista, que ya lo tenía en todo caso, ya lo tiene a través de las vinculaciones de los asesores, del subsecretario más poderoso. Hay un escenario en el cual el Partido Socialista tiene en ese sentido un peso. Ahora, efectivamente hay un tema de estructura dentro de la coalición de gobierno, donde los partidos que no pertenecen, bueno, ningún partido que no sea del Frente Amplio en realidad tiene en rigor el mismo estatus dentro de la coalición, y eso ha sido problemático y va a seguir siendo problemático, pero es un tema estructural que no depende de la ministra Siches en el fondo. Ahora, ¿cuál es el pero que yo veo? El pero que yo veo es que Analía Uriarte es una persona que cuando llegó a trabajar con Michelle Bachelet llegó a administrar una derrota, y llegó a trabajar en torno a esa derrota, y llegó a trabajar en la famosa época del realismo sin renuncia, que es la época de el realismo, se llama en realidad con renuncia no terrorífica, pero una renuncia importante de la agenda, que incluyó que varios de los temas quedaran en el fondo pendientes, el tema de pensiones, el mismo tema constitucional, que se hizo al final un gesto, pero fue justamente para dejarlo pendiente, bajo la tesis de abrir las puertas de los temas importantes, pero no dejar consagrado ese proceso. Y ese proceso terminó muy mal, porque no se logró hacer los cambios más relevantes, y eso significó el triunfo posterior de Sebastián Piñera y la suspensión de ese proceso, que solo volvió a ser posible y ser viable luego del fracaso total del gobierno de Piñera, que leyó un escenario distinto al que era. Pero entonces, en el fondo, creo que la llegada de Analía Uriarte, desde el punto de vista estructural, la puedo entender, pero en el fondo es que Siches no necesita poner un muro de contención frente a ella. Lo que necesita es volver a ser la persona que es capaz de construir para ella una estructura de poder, tener un equipo de asesores competentes que sepan manejar un escenario de gobierno, y tener una agenda política claramente establecida de qué es lo que va a hacer. El concepto tú puedes usar el concepto del diálogo como la forma, la conducta, la actitud que le quieres dar a la relación, por ejemplo, con los pueblos originarios, con el mundo mapuche en particular. Pero evidentemente eso no es una agenda política, no te sirve como agenda política. Tienes que tener algo más.
Y ese trabajo significa que ella tiene que sentarse y construir eso. Analía Uriarte no es una persona que vaya a manejar eso desde las políticas públicas, no es una persona que tenga esa impronta, y me temo que en ese sentido sea una incorporación que no viene a resolver en concreto nada muy importante, más allá de darle un peso mayor al Partido Socialista, que probablemente de salir efectivamente Isquiasiche en un próximo cambio de gabinete o en caso de moverse, probablemente el partido se quedaría con el ministerio, de hecho, porque además nadie de Frente Amplio quiere quedarse con el ministerio, entonces es una razón obvia. Y en la visión optimista, Alberto, no puede ser que venga a estabilizar al paciente, digamos. Es que, claro, efectivamente, pero el problema es que, a ver, cuando una persona está en política y siente que la variable que va a poder permitir su propia sobrevivencia es externa, lo que le va a ocurrir, eso es completamente inevitable. Lo que le va a ocurrir es que el remedio, en caso de que no funcione, lo mate, o si funciona, se lo coma. Porque en política no existen los remedios. Existen personas que también quieren acumular poder. Yeah. Y por tanto tú traes un remedio que se llama X, Y o Z, da lo mismo, ¿ya? O traes un remedio que es un partido, que es un grupo de personas, en fin. Y si a ese grupo le va bien, después dicen, bueno, pero nos quedamos con esto. O sea, no nos olvidemos nunca que nuestra independencia nacional se produjo sin querer. O sea, que los criollos, los chilenos, que eran españoles nacidos en Chile, van y se dan cuenta que en la práctica estaban gobernando porque Napoleón había tomado España y los reyes estaban fuera del control del Estado, y por tanto ellos empiezan a gobernar, y cuando vuelven los reyes dicen, bueno, pero ya estamos gobernando, o sea, ya tomamos la herramienta, claro, pasó, ahora queremos ser independientes, veamos el mecanismo, y se arma una guerra porque los españoles dicen no, pero en el fondo ellos plantean inmediatamente que ya ocurrió. Entonces si llega alguien que le estabiliza el escenario, o un grupo de personas detrás de esa persona que le estabiliza el escenario, van a decir cuando esté estabilizado, bueno, pero esto es de nosotros, no es tuyo. Claro, pero también se dan, yo entiendo lo que dices de que nadie llega a hacer obras de caridad en estas cosas, pero sí se puede dar que llegue a hacer inversión, digamos. Yo te salvo en esta y después asumo tal otra. Sí, bueno, es que ese es un buen punto, porque efectivamente la posibilidad de un pacto, de un acuerdo, de una relación, para decirlo en feo, de un negocio, siempre existe. ¿Ya? Siempre existe. Y eso, si está bien diseñado, no hay problema. No hay problema. Pero tú tienes que construir. Mira, aquí hay un ejemplo fantástico que ocurrió en la misma, con el mismo grupo, el mismo lote donde Analía Uriarte estaba metida, en el bacheletismo. Cuando empieza a fallar el gobierno de Michelle Bachelet en términos políticos, con una relación muy compleja con el Mercurio, en fin, resulta que Peñalillo va y llama a Jorge Burgos y le pide ayuda. Le dice, oye, mira, sabes que yo tengo problemas, nos está yendo mal con esta cosa, con el Mercurio, con ciertos poderes, tú nos puedes ayudar. Por supuesto que te ayudo, no hay ningún problema, ¿ya? Y la ayuda fue simplemente la disección. O sea, lo diseccionó. Analía Uriarte no es Jorge Burgos, evidentemente, no estoy en absoluto, nada que ver, pero efectivamente esos momentos en el cual tú depositas en un tercero la herramienta, en general tienen mal pronóstico, ya sea porque el tercero es quien finalmente se lo lleva, o porque un cuarto que ve que en el fondo el tercero tiene el poder pero no lo va a ocupar porque es respetuoso de quien lo llevó, la persona que tiene el poder formal no lo tiene materialmente, entonces está el territorio disponible. Claro. La política en ese sentido es muy desagradable, ¿eh? Yo escuchaba una conferencia que vi de un profesor y ex embajador español hace unos días acá sobre el tema de la guerra, y decía, miren, yo sé que todo lo que ustedes están diciendo
es súper razonable y es súper bonito y qué sé yo. Yo esta discusión la tengo con mi familia, nadie me soporta en mi familia porque les digo estas cosas, ¿ya? Pero esto no funciona así. O sea, el problema es ese, que no funciona así, no funciona a partir de ciertos valores, no, funciona a partir de ciertos elementos prácticos. Y es complicado. Yo creo que es un factor de estabilización. Sí, tal vez la estabilización es tan importante en este momento, es tan dramática que hay que hacerlo, pero tiene mal pronóstico, básicamente. Esa es mi visión. Y creo que Analía Uriarte, además, ojo, fue una persona muy de confianza de Michelle Bachelet, que tomó muchas decisiones a partir de su grupo de confianza, que era un grupo informal dentro del gobierno, y que esas decisiones funcionaron mal. O sea, fueron un problema o sea, no es una dueña de una escena de decisiones políticas en momentos de crisis donde tú digas, el gobierno salió a flote. No, de hecho, esas decisiones hicieron que el gobierno de Michelle Bachelet dejara de ser en la práctica el gobierno de Michelle Bachelet. Oye, Alberto, ¿y cómo ves esta acusación constitucional que intenta presentar algunos de los republicanos en el Congreso? Digo algunos porque en la puesta en escena, al menos en el punto de prensa, no aparecen todos ellos y además se genera esta... O sea, no está Rojo Edwards. Claro. Que de mi jefe de la bancada tampoco me parece que iba en un avión socializando por esas horas. Y desde Vamos por Chile salieron inmediatamente a decir que ellos no se sumaban a eso. Y leía por ahí algunas teorías que incluso decían que con esto podían incluso terminar como fortaleciendo a la ministra de Isquiasiches. Sí, mira, yo hace unos 6 años me tocó, o sea, fui a Venezuela por razones familiares y me junté con un académico bastante importante en Venezuela. Entonces estábamos conversando sobre la situación del gobierno y la oposición, y me decía él, mira, aquí el principal ayudante del gobierno es la oposición. Lo bueno para la oposición, decía, es que está el gobierno. Entonces ese escenario es un escenario que en política suele ocurrir, no es tan raro. Suena muy irónico y desagradable y sarcástico, pero suele ocurrir. Yo creo que la principal razón por la que, por ejemplo, a mi juicio, es altamente probable que gane la apruebo, a pesar de estar con los niveles de aprobación que está marcando hoy día la encuesta, es por la conducta de la derecha frente a la situación. Y la principal razón por la cual el gobierno se va a lograr sostener, a mi juicio, en medio de una verdadera playa de errores no forzados, va a ser fundamentalmente por la conducta de la derecha. Y esta es una de las conductas que incluso contamina a toda la derecha, independiente que el resto de la derecha no se suma. Y es una acusación que está lista para morir rápidamente, no va a tener ningún destino. Pero en el fondo hay una incapacidad, creo que tiene mucho que ver con esta cosa de lo altisonante de la política actual en todo el mundo, de esta cosa de la política espectáculo, de que todo tiene que ser lo más sonoro posible, y para ser sonoro entonces hay que decir cosas radicales, puntúa, hay que ir a 200 por hora para cada jugada, no tiene modulación, es una política sin modulación, estridente, y en medio de eso la verdad es que se hace muy mala política, los resultados suelen ser inciertos. Claro, cuando te va bien, naturalmente, si tú fuiste muy altisonante y te fue bien, el negocio es un negocio de pasada muy bueno, donde te llevas, por decirlo en términos económicos, una renta del 400%, pero la mayor parte de las veces solo fue una estupidez. Y a mi juicio en este caso es solo una estupidez y efectivamente va a otorgar un fuerte fortalecimiento a la ministra Sichel. Además que el documento con el cual abrieron la conversación es un documento completamente vergonzoso, todavía no está redactado nada. Y pusieron, acusación constitucional, una causal genérica, y no cumplir la Constitución, y dele, para adelante. O sea, entonces es toda una escena lamentable, un esfuerzo por gritar. El término que usamos nosotros fue piruja, en todo caso, que muy de ciencia política. Sí, exactamente. El concepto de piruja es bueno, aun cuando ojo, que el piruja normalmente no era tan altisonante, tiene algo de destemplado, pero el piruja tiene una especie de
honestidad humildad intelectual interna, digamos. Claro. Entonces, esto es muy altisonante, esto es como más el show del reggaetonero malo que cree que su música es realmente una obra de arte y la pone en la playa, ¿ya? Así como pone su propia grabación en unos parlantes gigantes en la playa. Entonces, bueno, sí, me gustó la definición. Don Alberto Mayor, ha sido un placer. Le mandé una imagen para que la vea después. Ha sido un verdadero placer. Cuídese. Chao. Muchas gracias. Nos vemos. Chao.